Reciban mis saludos cordiales, estimados videoespectadores. Un placer dirigirme a ustedes en este espacio de cápsulas que nos acerca a la norma APA séptima edición. En esta ocasión quiero conversar con ustedes sobre los tipos de cita. Es importante tener en cuenta que APA asume tres grandes tipos de cita. La cita textual directa larga, que cuenta con 40 palabras o más. La cita textual directa corta, que tiene hasta 39 palabras. La cita indirecta o paráfrasis, que tiene una carga de elaboración personal. Ambas son parentéticas o narrativas. Veamos qué significa esto. Centremos nuestra atención en la tabla de la parte inferior de esta diapositiva. En la extrema izquierda vemos la manera de declarar un autor, dos autores y tres o más autores. Y en las columnas subsiguientes se muestra la referencia de tipo parentética, es decir, cuando aparece entre paréntesis el primer apellido o apellidos y el año de publicación de la obra, se está elaborando una referencia a una cita de tipo parentética. En el caso de la narrativa, se muestra de manera distinta. El apellido o los apellidos del autor o los autores aparecen fuera del paréntesis, como es el caso de la columna de la extrema derecha, y solamente se mostrará entre paréntesis el año de publicación de la obra. Cabe destacar que cuando escribimos en español y empleamos esta norma, símbolos como el ampersand debe sustituirse por la conjunción y. Más adelante ahondaremos en estos detalles. De igual forma, hay que hacer adaptaciones del idioma inglés en el que se ha escrito la norma al idioma español. Veamos aquí unos ejemplos sencillos. Lo que les decía hace unos segundos de sustituir el símbolo ampersand cuando decimos tutel y grade 2016, sustituir el ampersand por la conjunción y. Vemos en la primera fila cómo se mostraría en el caso para una cita parentética, en la segunda fila en el proceso de construcción de una cita narrativa, cuando utilizamos la locución latina et al, que significa y otros, podemos escribirla como se muestra en la columna de la derecha, et espacio al punto final en cursiva o sin cursiva, et al, pero en este caso con la A de al acentuada. En el caso de las fechas, también hay su, digamos, modificación, y cuando usted va a hablar de segundas o terceras ediciones, también hay que tener en cuenta la adaptación que debe hacerse al idioma español. Pero ejemplifiquemos los tipos de cita. Vamos a partir de la cita textual directa larga. Recordemos que va a tener 40 palabras o más. ¿Cómo se muestra esta cita? Pues esta cita debe aparecer en un bloque aparte con una sangría a la izquierda de 1,27 centímetros, un interlineado de 2 puntos y un punto final donde termina la cita. A partir de ahí, en el caso del ejemplo que nos ocupa, que se muestra una cita parentética, debe aparecer entre paréntesis el apellido, el primer apellido del autor o autores de la obra, el año de publicación. Esos dos elementos hacen que la cita sea parentética. Apellido o apellidos y año de publicación de la obra del autor o los autores. Si esos dos metadatos están entre paréntesis, es una cita parentética. A continuación podrán apreciar el número de página, pero este no determina que la cita sea parentética o narrativa, como vamos a ver a continuación. Porque cuando usted cite textualmente en APA, siempre deberá indicar el número de página. Vean cómo se resalta en rojo los metadatos mencionados, cómo se resalta el punto final cuando termina la cita, no se coloca después del paréntesis,
Y también vean cómo se resalta en rojo, paréntesis con 3 puntos suspensivos. Significa que en la fuente original el texto que había entre la expresión colectivo social y la expresión también puede llegar, quiere decir que el texto que había entre estas dos expresiones se ha omitido. Si usted va a la fuente original, ahí aparecen otros elementos, pero se han omitido, y es la manera que tiene el investigador, la investigadora, quien está analizando esa fuente de información, es la manera que tiene de indicarle al lector que se han omitido elementos. Esto se puede hacer al inicio de la cita, en un momento de la cita, al final, en el centro, en varios momentos a la hora de construir la cita. Usted tiene toda la libertad de omitir aquellos elementos que no les resultan relevantes, porque la cita busca otorgar validez, veracidad a un determinado criterio. Cabe destacar que si bien se han cumplido con las características para una cita textual directa larga, que la última de ellas y que no se ha mencionado es que no debe aparecer entre comillas, la cita no puede estar de esta manera en el texto que se elabora, estaría como flotando en el texto. Necesita la cita una frase introductoria, que como su nombre lo indica, va a permitir hacer una introducción a la cita que se va a mostrar. Y esta frase introductoria debe componerse por 2 oraciones, porque entre la frase introductoria y la cita debe constituirse un párrafo, y un párrafo requiere 2 oraciones como mínimo. Y si dentro de la cita, dentro de este bloque que se identifica como la cita textual directa larga, en este caso, si dentro de esta cita aparecieran oraciones, como es este el caso, no sería suficiente para decir que estamos construyendo entre ella y la frase introductoria un párrafo. Las 2 oraciones o más deben visualizarse o deben aportarse como parte de esa frase introductoria que hace unos segundos no estaba y a continuación se muestra. Cabe destacar que en la parte inferior de las diapositivas aparecen los metadatos de la fuente que se ha tomado en consideración para los ejemplos que se muestran, destacando la sangría francesa que debe apreciarse cuando se aportan las referencias bibliográficas o lista de referencia según plantea APA. Recuerden, APA no asume o pide que se acote, que se muestre la bibliografía, sino solo las referencias bibliográficas. Ahora veamos otro ejemplo. Esta misma cita textual directa larga, pero de tipo narrativa. Vean que al ser narrativa, ya los metadatos como primer apellido y año de publicación de la obra no aparecen entre paréntesis, sino que se incorporan dentro de la frase introductoria. Y cuando esto sucede, solamente se mostraría entre paréntesis el año de publicación de la obra. Vean la frase introductoria, que evidentemente requirió hacer alguna modificación en relación al ejemplo anterior para ganar en coherencia. Vean cómo se resalta en rojo el elemento que hace que esta cita textual directa larga sea de tipo narrativa. Las demás características se mantienen inamovibles. El punto final después que termina la cita, ella sin comillas mostrada con un bloque aparte, con una sangría a la izquierda de 1,27 centímetros. Veamos otro tipo de cita, la cita textual directa corta. En este caso, ella va a tener hasta 39 palabras. Va a incorporarse dentro del párrafo y entre comillas, y va a requerir también una frase introductoria. Veamos el primer párrafo que se muestra acá, donde aparece la frase introductoria que inicia: la unidad entre el pasado y el presente incide en un atractivo turístico, punto y seguido. Por ejemplo, ya creando las 2 oraciones de esa frase introductoria. Y a partir de ahí aparece la cita textual directa corta que puede tener hasta 39 palabras, entre comillas. En este caso, por ser parentética,
se mostrará entre paréntesis los metadatos como primer apellido del autor y año de publicación de la obra y acompañado del número de página. Y en este caso específico, el punto final va después del paréntesis. Cabe destacar que se utiliza et al en las dos formas aceptadas para escribir en idioma español. Se utiliza et al porque esta obra debe tener 3 o más autores. Si nos fijamos en la parte inferior de la diapositiva, donde aparecen el resto de los metadatos de la obra que se toma para ejemplificar, tiene 3 autores: Acle, Santos, Herrera. Cuando sucede esto, cuando la obra, cuando la fuente que se cita posee 3 autores o más, se declara el primer apellido del primer autor y a continuación et al, esa locución latina que significa y otros. Vean el párrafo que sigue a continuación de la cita parentética, que muestra ya la misma cita, pero en este caso narrativa. Vean como ya entre paréntesis los metadatos, primer apellido del autor o autores y año de publicación de la obra no aparecen. Sí, sin embargo, se han incorporado a la frase introductoria y por supuesto cuando esto sucede solo se mostrará entre paréntesis el año de publicación de la obra. Veamos la cita indirecta o paráfrasis. Recuerden que es una elaboración personal. Recuerden que la paráfrasis se elabora a partir del estudio que se ha realizado de una fuente o de diversas fuentes, por lo tanto, no requiere comillas, son sus propias palabras, pero para otorgarle el rigor científico necesario, usted debe referenciarla, porque le está indicando así al lector que consulte su trabajo que esas ideas, si bien son originales suyas, están inspiradas en la obra de un determinado autor o autores. En la parte superior se muestra el ejemplo de una cita indirecta parentética porque entre paréntesis se comunican los metadatos, primer apellido del autor o autores y año de publicación de la obra, y vean que el punto final en este caso también aparece después del paréntesis. En la parte inferior vemos la cita muy similar, pero en este caso narrativa, porque se ha incorporado dentro de la propia cita el primer apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra. Y este último entre paréntesis. No se requieren comillas, pero sí se requiere crear un párrafo que tenga como mínimo 2 oraciones. Y de esta forma, usted podrá ir manejando los diferentes tipos de cita según requiere la norma APA en su 7ª edición. Espero que estos elementos hayan sido de utilidad y recuerden que hay que empezar a aplicar estas cuestiones teóricas, a que usted construya su propia cita. Estoy invitando que construya su cita textual directa larga, narrativa o parentética, o su cita textual directa corta, parentética o narrativa, o también elabore sus citas indirectas, narrativas o parentéticas. De esta manera se irá enriqueciendo ese trabajo académico, ese informe de investigación que usted está en proceso de elaboración. Ha sido un placer. Estaremos en contacto por esta vía en un próximo encuentro para seguir hablando de la norma APA en su 7ª edición. Muchas gracias. Ha sido un placer.